Ok, chavos, entonces vamos a empezar ahorita con lo que son los esfuerzos cortantes. Recuerden que si seguimos con esfuerzos lineales o esfuerzos normales promedio y nos falta ver nada más lo que son los esfuerzos cortantes. Y habíamos dicho que los esfuerzos cortantes son aquellos que se van a traducir como esfuerzos de cizallamiento también. Los podemos conocer como esfuerzos de cizallamiento, esfuerzos de corte o esfuerzos de desprendimiento, donde los elementos o el elemento del que está compuesto nuestro material se separan uno del otro formando dos piezas. En este caso, si nosotros podemos ver, tenemos una pieza que está sujeta, es una barra, por medio de un perno, sujeta a dos cargas. Cuando nosotros las estiramos de forma lineal, ¿qué es lo que va a pasar? El perno va a intentar mantener unidas a la placa con mi pieza de color azul o la pieza de BAC. Una vez que se llega al límite de ruptura o al límite de cedencia, el material pues tiende a deformarse y por lo tanto se va a producir una ruptura. ¿Ok? Cuando el material se llega a romper o se llega a separar, se divide en dos piezas o en muchos casos suele producir una deformación de este tipo. ¿Qué es esto? Que nada más lo que hace es un pequeño deslizamiento. Por eso es que los esfuerzos cortantes, a diferencia de los esfuerzos de tensión y de compresión normal, lo que suelen hacer es deslizar piezas. Esto es, la deformación ya no se va a dar en una línea. Si recordamos, cuando hacíamos tensión o compresión, todo iba sobre la línea sobre la que se ejercía el esfuerzo o la fuerza. En este caso, lo que hacen es un deslizamiento con un cierto ángulo. Por lo regular, y si nosotros nos referimos a esfuerzos cortantes en forma teórica, por lo regular el cizallamiento o la deformación se da a 45 grados del elemento uno del otro. Ok, y pues aquí esta pequeña leyenda, un esfuerzo cortante que actúa sobre una cara positiva de un elemento es positivo si actúa en la dirección positiva de uno de los ejes coordenados y negativo, pues obviamente si actúa en la dirección contraria. Un esfuerzo cortante que actúa sobre una carga negativa de un elemento es positivo si actúa en la dirección negativa del eje y negativa si actúa en la dirección positiva. Lo que habíamos visto de la conversión de signos. Si las flechas apuntan hacia afuera, tensión, positivo. Si apuntan hacia adentro, van a ser negativo. Vamos a ver los esfuerzos cortantes, ¿para qué me sirven? Bueno, yo puedo determinar un esfuerzo cortante en todo aquello que vaya unido, ya sea por medio de pernos, por medio de remaches, por medio de algún tornillo y por medio de soldaduras. Entonces, lo que hacen los esfuerzos cortantes es intentar separar el elemento y lo que nosotros vamos a calcular o para lo que yo voy a utilizar las fórmulas de esfuerzos cortantes que ahorita vamos a ver es para poder diseñar elementos de unión, elementos que mantengan unidos dos o más cuerpos. Pueden ser elementos fijos o pueden ser elementos rígidos. Los elementos fijos ya dijimos que son todo lo que son soldaduras y los de sujeción son pernos, tornillos, tuercas, etcétera. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo donde nosotros vamos a tener una barra que se le conoce barra W o barra de patín ancho. En esta va a estar sujeta con un tornillo y vamos a estar ejerciendo una carga hacia afuera sobre este eje o sobre este elemento. Para que nosotros podamos calcular o podamos diseñar este tipo de sujeciones, pues tenemos que pasarlo a un plano o a un diagrama de cuerpo libre. Y de ahí, de este diagrama de cuerpo libre, nosotros lo que vamos a hacer es extraer esta parte. ¿Ok? Vamos a extraer la parte en la cual, voy a poner aquí, esta parte es la que vamos a extraer. ¿Por qué nada más esta parte, chicos? Porque es donde se va a sentar todo el esfuerzo de corte. Y si nosotros extraemos esta parte y lo cortamos por la mitad con una sección transversal, vamos a ver este elemento. Y vamos a ver que la carga P, que es la que tenemos aquí con la letra N, aquí, va a intentar hacer que el tornillo se desplace hacia arriba
¿Y qué va a hacer el tornillo? Oponer una fuerza o una resistencia que vaya hacia abajo, a la cual la vamos a llamar o la vamos a denominar fuerza cortante, que ahora vamos a utilizar la letra V. ¿Ok? Internamente este esfuerzo cortante, ahorita vamos a ver cómo se comporta. Y entonces, si yo aplico sumatoria de fuerzas en X igual con 0, todo lo que vaya a la derecha pues que sea positivo, digo que mis únicas fuerzas que van a estar actuando, ¿cuáles van a ser? Bueno, aquí va a ser todas las que vayan hacia arriba, ¿no? Aquí sería sumatoria de fuerzas en Y. Perdón, aquí me equivoqué. Todo lo que vaya hacia arriba que sea positivo. Y entonces, ¿cuáles serían mis fuerzas nada más? Pues tengo la fuerza P y la fuerza V. ¿Ok? Aquí, por mi conversión de signos, perdónenme. Ahí está. Menos la carga, menos el esfuerzo, menos la carga, perdón, cortante, más la fuerza P que va de aquí hacia arriba. ¿Ok? Si yo ya despejo, me queda que mi carga cortante va a ser igual a mi carga que se está ejerciendo sobre el elemento inicial. Si yo analizo otro ejemplo, ahora yo tengo un elemento de sujeción, aquí lo vemos el perno, tenemos un tornillo, tenemos un elemento de color azul, que es una horquilla sujetando a una barra, que es la de color gris en la parte de abajo, en la parte del medio, por favor, perdón, y vuelvo a hacer el mismo corte de sección por la parte de la mitad y tenemos este elemento de aquí, donde ahora sí que me doy cuenta, la carga P va a tratar de jalar o tensionar, lo que va a hacer es tensionar el elemento. ¿Y qué va a hacer el tornillo? Pues va a tratar de restringir ese movimiento, pero no lo restringe ahora en un solo punto, sino que lo va a restringir, en este caso en el punto 1 y en este caso en el punto 3. ¿Por qué? Porque la carga se está haciendo o se está dando en medio del elemento. Entonces, si nosotros ya cortamos, hacemos un corte de sección en los puntos MP, NQ, tenemos esta sección de aquí. Y donde vamos a ver que la carga, al tratar de forzar al elemento a que se mueva hacia la izquierda, pues va a haber dos cargas cortantes que van a impedir que ese elemento se pueda separar o intente separarse. Por lo tanto, si yo hago el mismo ejemplo, ahora sí hago sumatoria de fuerzas en X igual con 0, todo lo que vaya a la derecha que sea positivo, digo que 0 es igual a ¿qué? A mis dos cargas cortantes menos mi carga inicial o la carga que está intentando jalar a mi unión, y por lo tanto mi cortante iba a valer dos veces el valor de la carga. Estos son ejemplos de cómo ustedes van a calcular o cómo se van a calcular para que se puedan diseñar cada uno de los elementos que vamos a estar sometiendo a puros cortantes. Y si nos damos cuenta en esta figurita, vemos que el cortante, si nosotros es como si tuviéramos el tornillo y lo pusiéramos de frente, pues vamos a ver que los cortantes solamente se dan sobre el plano de la sección transversal. Y bueno, vamos a ver ahora nada más la diferencia entre el módulo de elasticidad para esfuerzos normales y el módulo de elasticidad para esfuerzos cortantes. Cuando yo tengo un esfuerzo normal, me dice que el módulo de elasticidad, habíamos dicho que es la capacidad de un elemento a deformarse y a regresar a su forma original siempre y cuando esté en la zona elástica. Si recordamos la curva esfuerzo-deformación, podríamos decir que es la línea en diagonal que va desde el punto de origen hasta el módulo, hasta el esfuerzo de fluencia, ¿ok? Y por lo regular, pues ya cuando rebasamos y llegamos a la zona de fractura, se traduce en una muesca de este tipo o se traduce en una fractura de este tipo. El módulo de elasticidad en esfuerzos cortantes es diferente. ¿Qué es lo que hace? Este evita que haya una deformación con un ángulo. Este ángulo siempre lo vamos a tomar en radianes. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? El módulo de elasticidad evita o hace que el material se deforme en forma diagonal, habíamos dicho aproximadamente 45 grados, y esa misma forma diagonal regrese. Ponen, por ejemplo, el caso de un libro, es como si ustedes tuvieran un libro, recargaran la mano y lo empezaran a mover hacia adelante o hacia atrás. Es más o menos la forma que adopta ese tipo de esfuerzos, ese tipo de deformación, y el módulo de elasticidad se comporta de esa forma. Para esfuerzos normales o esfuerzos cortantes, siempre el módulo de elasticidad va a impedir o va a hacer que el material
se deforme y regrese a su forma original. Pues entonces ahora ya viene su formulario. Ya aquí está su formulario. Vienen todos los elementos que ustedes ya debieran de tener en su formulario, ya completo. Tenemos el esfuerzo cortante promedio, que es igual a la carga cortante entre el área donde se da el esfuerzo o donde se aplica la carga. Y tenemos otra formulita. A este le vamos a llamar esfuerzo normal de soporte. Porque, como ya lo dijimos, todos los elementos que van a unir o que hacen que dos piezas se unan, siempre van a tener un área de soporte. Entonces, cuando nosotros diseñemos un elemento, tenemos que diseñar el elemento que soporta y el elemento que va a deformarse a cortante. Entonces, primero o sacamos el cortante y después el esfuerzo de soporte, o primero el esfuerzo de soporte y después el cortante. Ahí no importa cómo lo saquen, pero ¿cuál es la parte que debemos nosotros de considerar? Es que no siempre el esfuerzo de soporte sea igual al esfuerzo de corte. Eso sí, grábenselo. Entonces, en los problemas que yo les voy a mandar resueltos, ahí les voy a decir cuándo se aplica un esfuerzo de soporte o cuándo se aplica un esfuerzo de corte. Tenemos ya la fórmula del módulo de elasticidad que nos faltaba en el, ¿cómo se llama? En el formulario pasado, donde E pues, es el módulo de elasticidad, la E minúscula es la deformación lineal total. Tenemos el módulo de elasticidad en cortante, que es, ya no se llama módulo de elasticidad, lo conocemos como módulo de rigidez, y esta como Y la vamos a conocer como la deformación unitaria en cortante. Y si se dan cuenta está en radianes. Hay que convertir los grados a radianes para esta deformación. Y para que ya no sea tan complicado, lo podemos sacar por medio de esta fórmula. Ya lo que viene en los libros es, te da directa la fórmula para que ya no hagas todo el procedimiento matemático y relaciona el módulo de elasticidad lineal con la relación de Poisson lineal. Ya prácticamente con este formulario, chicos, nosotros, voy a regresarme tantito a las diapositivas, ya tendríamos completo nuestro formulario. Si no estoy mal, es esta diapositiva. Ok, ya llevaríamos 2, 5, 8 fórmulas. Estas fórmulas que de la diapositiva anterior no es necesario ponerlas. Si ya saben estática, equilibrio de la partícula y equilibrio del cuerpo rígido ya no es necesario. Ok, tendríamos 8, 10, 13 fórmulas hasta ahorita, que es la que ustedes me tendrían que estar ya entregando en su formulario para el segundo parcial. Más todavía las que tengamos que ver, que todavía nos quedan como 15 días más o menos de clases del segundo parcial. Por último, prácticamente las propiedades de los materiales es lo que caracteriza a un material para poderlo utilizar en cuestiones de diseño, ya sea para poderlo utilizar en una viga, para poder unir dos elementos, para poderlo someter a una carga de tensión, de compresión, aplicarles algún tipo de impacto, etcétera, dependiendo de cómo vaya a trabajar el material. Y entonces, el primero que vamos a definir es el de dureza, y pues ya habíamos dicho que la dureza no es otra cosa más que la capacidad de un material que tiene, ¿para qué? Para impedir que el elemento sea perforado o sea rayado. Tenemos varios tipos de pruebas. Denme un minuto, por favor, creo que sí salió de mi pantalla. Ahí está. Tenemos varios tipos para medir la dureza. Está la dureza Rodwell, dureza Vickers, dureza Brinell, la prueba Moore, que miden cuál es la capacidad del material para absorber una cierta carga. Pueden ser desde 50 kilos fuerza, hasta 3000 kilos fuerza, dependiendo del tipo de prueba que hagamos. Y el de Moore, pues es como el de la imagen de aquí, solamente se hace rayas, se compara con un patrón de rayas y eso es más que suficiente para determinar la dureza del material. Por lo general, los materiales al presentar dureza, pues obviamente no tienen módulo de elasticidad y pasan directamente al módulo de plasticidad. Esa es la característica principal. Cuando un material es duro, no presenta una zona elástica definida y luego se va a la zona plástica. Tenacidad, capacidad de todos los materiales para evitar la ruptura, para evitar llegar a la ruptura. Y si lo recordamos bien, en el diagrama esfuerzo de formación, pues ahí podemos ver que
todo llega el módulo de el límite de fluencia, el límite de excedencia, empieza otra vez a deformarse y nunca llega a la fractura, ¿ok? La fragilidad, pues es la capacidad de los materiales para romperse sobre una, para poderse, o más bien para no tener una zona plástica, perdón, no tienen zona plástica, sino que llega el punto de la elasticidad y luego se rompe, ¿ok? Entonces dureza no tiene zona definida elástica, no zona plástica. La fragilidad no tiene una zona plástica definida, pero sí una zona elástica definida, ¿ok? Ductibilidad, la capacidad de los materiales para poder generar barras o hilos. Maleabilidad, se generan láminas. Elasticidad, pues ya vimos que es la propiedad de los materiales para deformarse y regresar a su forma original. Y la termofluencia es la capacidad que tienen los materiales para poder absorber energía antes de empezarse a deformar bajo una cierta temperatura y una carga. Siempre debe de haber una carga. Si no hay carga, no hay termofluencia. ¿Ok? Bueno, pues ya ahí les agrego toda la bibliografía de donde he estado sacando toda la información que tenemos. Es el de procesos de manufactura, mecánica behavior, manual de ingeniero mecánico, mecánica de materiales, y bueno, los últimos 3 son los 3 que hemos trabajado. Creo que eso no hay problema. Y por último, trabajo, chicos. Bueno, este es su trabajo. Me lo tienen que entregar el día jueves. No está complicado, la verdad. Ahí está el libro de donde lo saqué. Lo que tienen que determinar, pues nada más es la tensión del cable. No creo, no está tan complicado. Y la deformación del cable. Eso es lo único.